Muy bien, 4 de la tarde con 34 minutos. Vamos a hablar en este bloque de programa de la gestión de portafolios. Gestionar adecuadamente un portafolio de proyectos implica gestionar coordinadamente muchos componentes y mirar una serie de cosas y de aristas y de problemas. Imaginen una empresa que tenga 4 o 5 proyectos en ciernes y que tiene que tomar decisiones de por cuál comenzar. Y que no es una decisión, como les decía al inicio del programa, de una moneda al aire, a ver cuál es más bonito y cuál empieza, sino que todo eso es estratégico, tiene que ser muy bien pensado. Bueno, quien sabe muchísimo de esto es Liliana Bustic. Ella es licenciada en informática, autora y conferencista internacional. Es asesora de empresas en América Latina en materia de riesgos, portafolios, empresas mineras, constructoras, petroleras, en fin, y otros temas de proyectos. Y cada vez que viene a Lima, digamos, Galo Flores, nuestro productor periodístico, intenta secuestrarla un ratito y traerla al programa. Bienvenida, Liliana, un gusto tenerte aquí. No, es un gusto para mí volver a estar en Radio San Borja y en este programa, así que el gusto es mío. Definamos gestión de portafolios. Ajá. Mira, a veces algunos se creen que gestión de portafolios es simplemente gestionar muchos proyectos, y es mucho más que eso. Es gestionar, sí, diversos proyectos, programas, subportafolios y operaciones, pero con un fin. ¿Y ese fin cuál es? Alinear lo que hacen los proyectos con los objetivos estratégicos de la compañía, ¿no? Es como que alinear un poco el mundo de los ejecutivos con el mundo de los jefes de proyecto, ¿no? Cuando tú le preguntas a un jefe de proyecto qué es el éxito del proyecto, por ahí te dice terminar a tiempo, terminar dentro del presupuesto, con la calidad esperada, es decir, hacer correctamente las cosas. Pero cuando le preguntas a un ejecutivo qué es el éxito, te van a decir alcanzar cierta rentabilidad, penetrar ciertos mercados, o sea, hablan son objetivos diferentes, claro. Distintos idiomas, claro. Parece. Entonces la gestión de portafolios lo que busca es alinear el mundo de la estrategia empresarial con el mundo de los proyectos. Uno pensará, bueno, pero se supone que siempre están alineados, que todos los proyectos que hacemos derivan de la estrategia de las empresas, pero no necesariamente es así. Uno se asombraría de escuchar cuántos proyectos surgen, por ejemplo, en un café, en una mesa de una cocina, una empresa, entre dos gerentes que están charlando y dicen, bueno, che, ¿qué proyecto te parece que hagamos? Y hagamos tal para que fulano se quede contento, o porque yo tengo un presupuesto ahí. Entonces a veces las decisiones no pasan por estar alineadas a la estrategia, sino por quién tiene más poder, por quién grita más fuerte, en una empresa familiar por quién es el hijo, el sobrino o el primo del dueño, claro. Por quién tiene el presupuesto, y eso no solo se da en las empresas, se da también a nivel país. Por ahí un país puede tener la meta de sacar cierto porcentaje de la población de la pobreza o metas de nivel de salud, pero por ahí tenés en un estado un alcalde o un gobernador que recibió un montón de impuestos y siempre soñó con tener un estadio en la ciudad, y por ahí en un pueblito de 5.000 personas te pone un estadio de 30.000 personas, claro. Y uno dice, ¿cuál es el alineamiento estratégico? Ninguno. Entonces, esa es una de las cosas que trata, el alineamiento estratégico es una de las cosas que trata la gestión de portafolios. Entiendo que muchas de tus consultorías son para determinados clientes y que hay temas de confidencialidad, pero si pudieses ponernos o contarnos un ejemplo de algo más empresarial, donde tú nos puedas contar que ahí es necesaria la mirada de un gestor de proyectos, ¿qué ejemplo nos pondrías? Sí, bueno, como tú decís, por confidencialidad no te voy a decir qué cliente, pero tengo un cliente, por ejemplo, en minería, acá en Perú, una minera importante, que un día me cuenta un ejecutivo y me dice, Liliana, tenemos 300 proyectos abiertos. Toma. Pero tenemos recursos para 100. Okay. Entonces yo lo miro y lo primero que pienso es, ¿para qué tenés 100 proyectos, claro. 300 proyectos abiertos cuando tu maquinaria, tu equipamiento y tus recursos humanos o tus fondos te dan solo para 100? Y esa es una locura en la que a veces algunas empresas viven. Quizás en épocas de bonanza económica no se nota tanto, y cuando la bonanza cae o baja el precio del crudo, baja el precio de los metales, ahí se empieza y hay que optimizar, y pasa lo que tú decías. Bueno, pero si tengo 300 proyectos ya no los puedo hacer porque ya no estamos más en bonanza. ¿Cuáles corto? ¿Cuáles hago? ¿Cuáles no hago? Y ahí es donde entra toda una cosa importante de la gestión de portafolios, que son uno de los procesos es la selección de proyectos. Del mismo modo que cuando una empresa hace una compra importante, una importante adquisición, tiene criterios de evaluación para esa compra, también existen los criterios, o deberían existir formalmente en las empresas, criterios de evaluación de proyectos. Entiendo.
Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Más que nada en América Latina, que somos un poco más informales o menos maturos en estos temas, evaluamos todo solo por lo económico, lo financiero. Pero nos olvidamos de otras cosas. Por ejemplo, el riesgo. Pero no solo el riesgo financiero, el riesgo país. El riesgo, por ejemplo, de los interesados. El riesgo que me presenta un proyecto, por ejemplo, ambientalistas o grupos de interés con otros. Claro. Y acá tenemos varios ejemplos de inversiones millonarias en Perú que están detenidas y no es por que no le alcanzó el tiempo o el costo, que es lo que en general los ejecutivos miran, sino porque un grupo de personas con intereses o pensando que esto me va a dañar la salud o lo que fuera, o con falta de información o con intereses que sean, razones que sean, detienen inversiones millonarias. Y uno se pregunta, ¿quién y cómo seleccionó esos proyectos? O sea, ¿cómo una inversión de tantos miles, millones de dólares, a veces billones, puede estar detenida por un grupo de 40, 50 personas? Nadie evaluó esto antes. Entonces la selección, Ernst & Young, por ejemplo, en su modelo de selección de proyectos, de portafolios, tiene 3 aristas y en una de ellas tiene la parte de objetivos y resultados económicos y riesgo, ¿no? El tema de riesgo que conversamos hace un año justamente en la charla es también importantísimo, ¿no? No solo riesgos del proyecto, sino los riesgos de portafolio, que son riesgos más estratégicos, más alineados a la empresa. Después están otros temas que no es solo selección de proyectos, sino procesos para terminar proyectos. Está como muy de moda el decir recuperar proyectos en crisis. Y uno a veces dice, ¿y por qué no matar proyectos en crisis? Porque hay cosas que son muertes anunciadas y más vale matarlas a tiempo y liberar esos recursos rápidamente. Que sostener una cosa en el tiempo que no conduce a nada. No conduce a nada. De acuerdo. Entonces la gestión de portafolios tiene mucho que ver con alineamiento, con toma de decisiones sobre proyectos, programas y portafolios a tiempo, con optimización de recursos, con el tema de decir, bueno, está el Pareto famoso, yo tengo 100 proyectos o 50, seguramente quizás hay un 20% de esos proyectos que me va a dar o pegar en el 80% de los resultados. Entonces es bueno, si yo tengo un proyecto que no me pega mucho en los resultados y está bárbaro, pero tengo un proyecto que se me está muriendo o desangrando o necesita ayuda y es un proyecto estratégico, saquémosle recursos del menos estratégico al más estratégico y ahí viene todo el tema de nivelación de recursos, de optimización. Entiendo. Que se maneja poco y todavía en América Latina es un tema bastante desconocido. A nivel mundial no es un tema nuevo, pero a nivel latinoamericano es un tema que recién se está empezando a hablar hace unos pocos años. Todavía las empresas no lo terminan de entender. De hecho, mi libro de portafolio es el primero en español del tema. Así que creo que hay bastante camino por recorrer. Ahora, Liliana, te saco por un momento de las grandes empresas con las que te relacionas y a las que asesoras y con las que trabajas, y te llevo quizás a una pequeña empresa que con mucho esfuerzo comenzaba a trabajar y han comenzado a llegar clientes. Y todos son tan interesantes y todos son tan buenos que a nadie quiero decir que no, porque claro, ¿cómo voy a dejar ir? Van a creer que me las estoy dando de bueno, que soy un petulante, que solo trabajo algunos proyectos, o que soy muy pequeñito y capaz de poder hacer uno más grande. Entonces comienzo a tercerizar. Digo, bueno, voy a llamar a fulano, a mengano, cada uno jefe de proyecto, yo los monitoreo desde afuera y vamos viendo cómo avanzamos. ¿Es esa una buena decisión o es mejor poner el cartelito de estamos, localidades vendidas, digamos, estamos llenos, llámenos en un par de meses? Bueno, a ver, eso depende de la estrategia de la compañía y de los segmentos también a los que quiera apuntar. Yo hace unos días estaba en Colombia con una empresa y ellos recibían proyectos muy interesantes y yo escuchaba que le decían que no, y ellos te lo decían clarísimo porque decían no es nuestro segmento. Entonces lo primero es tener claro a qué de vuelta a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es nuestro segmento, nuestro objetivo estratégico? Esta compañía, por ejemplo, el cliente mío en Colombia, tiene justamente un poco esa filosofía de tratar de captar la mayor cantidad de proyectos posibles que están en proceso de expansión y ellos cuando no tienen recursos propios contratan recursos. Ahora, también es limitado porque tú puedes contratar recursos para la ejecución y demás, pero siempre los que gerencian y conocen la empresa o sea, siempre hay un grupo de gente que lidera todos esos esfuerzos, que conoce los estándares de compañía, de la calidad y demás, con la que se opera el negocio, cómo funciona, que a veces son limitados, ¿no? Entonces, en definitiva, siempre igual en algún momento tenés que priorizar. Y eso es un tema que a veces a las empresas nos cuestan. Yo tuve el placer de tener como mentor personal al CEO de Project Management Institute, esta organización mundial
que es un Greg Balestrero, un gurú, una persona que ha compartido escenarios con Bill Clinton, Colin Powell y bueno, una lista impresionante. Y me acuerdo cuando le presenté el plan de negocio de mi compañía en el año 2008, a mí soy bastante detallista, un poco ambiciosa, me gustan muchas cosas, tengo muchas ideas y le presenté mi lista de prioridades que era así de larga, más o menos era una carilla A4. Y entonces el americano decía priority lists, lista de prioridades, y el americano me agarró la hoja, se murió de la risa, venía leyendo el plan de negocios y todo le gustaba, pero cuando llegó ahí me dijo, not Liliana, priorities are 3, ¿no? O sea, Liliana, esto no, está muy bien, pero prioridades son solo 3. Solo 3. Y a nosotros los latinos a veces nos cuesta un poco priorizar, y en gestión de portafolio se habla mucho de enfocar a la organización. Cuando queremos abarcar todo, no sé, acá en Perú tienen un dicho que tenemos en Uruguay, que es el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta, claro. Entonces nos metemos en 20 iniciativas, incluso hay estudios que están probados del tema multitarea y demás, que cuando querés hacer demasiada cosa a la vez, termina siendo en detrimento de muchas de esas iniciativas, ¿no? Entonces, nunca puede ser lo mismo trabajar en una facilidad para generar más oro en una planta, en un lugar minero, que pintar el campamento minero, ¿no? O sea, está bien pintarlo, está bien mantenerlo en condiciones, pero quizás aguanta un año más o 2 años más, o no, pero hay que priorizar porque no todos los proyectos obviamente tienen siempre la misma importancia. Totalmente de acuerdo. Ahora, Liliana, cuéntame del evento en Lima para el que estás, cuéntanos a qué has venido. Bueno, mañana estamos teniendo un curso para aprender a gestionar los cambios. A nivel mundial en proyectos. La mala gestión de los cambios es el primer motivo de fracaso en proyectos, según diversas investigaciones. La mala gestión de cambios. Sí. En los cambios de alcance, cambios que se te van de las manos. O sea, el tema de no terminar a tiempo es el primero y el alcance anda por ahí en segundo lugar. Ahora pasó a tercer lugar, significa que estamos un poquito mejor, pero siguen siendo, están entre las 3 primeras causas de fracaso en proyectos no manejar el alcance. Volvemos a lo mismo que hablamos hoy, decirle que sí a todos. Tenés un alcance bien definido, un contrato definido, pero viene un cliente, viene un amigo, viene un ingeniero, viene algo y te dice, haceme esto no cuesta tanto, no te va a demorar tanto, ponémelo ahí, yo sé que no estaba en el contrato, y así se van los proyectos de las manos, y venimos ejemplos desde proyectos pequeños hasta megaproyectos acá y en todas partes del mundo. Por darte un ejemplo de Estados Unidos, que uno lo ve como referencia de que se hace todo bárbaro, el terremoto de Loma Prieta en California en el 89, se rompe el puente en la bahía de San Francisco y hay un proyecto acotado que es arreglar el puente y la arcada para que sea antisísmico. Iba a salir 780 millones de dólares, termina saliendo 7,8 billones. ¿Qué me estás contando? Y eso fue por cambios al alcance. Claro. O sea, todo el mundo pidió pedir cosas, claro, y ya claro, que claro. estamos, ya que estamos. Bueno, entonces mañana vamos a hablar 8 horas, aprender a gestionar un poco mejor los cambios en los proyectos. Muchísimas gracias, Liliana. Tú sabes que esa es tu casa. Ven cuando quieras a conversar con nosotros, que siempre serás muy bien recibida. No, es un gusto Muchísimas para mí gracias. acompañarte, gracias. Liliana Busti, que ha estado con nosotros hablando de la gestión de portafolios. 4:48.